bueno, la palabra que les quiero compartir hoy, o que Dios me habla, se llama el Dios al que sigo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así? Es el mismo Dios, es a Dios. Pero a veces tenemos como diferentes representaciones o ideas o creencias de Dios al que seguimos. Entonces, no sé si me quieran acompañar a Juan 6:16. Si alguien me presta una Biblia, se lo agradezco, porque se apagó mi celular. Gracias. Si alguien le presta una Biblia a Iván y Daniela, ¿ya? No. Ahí abajo hay más. Ahí abajo. ¿Ya? Listo. Vamos a ir juntos a Juan 6:16. ¿Llegaron a Juan 6:16? Bueno, dice: al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. ¿Se levantó un viento qué? Fuerte. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. ¿Estaban cómo? Pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Amén. Eso era todo. Hasta el versículo 21. Bueno, ¿de qué ustedes, esto qué tiene que ver con el Dios al que sigo? Ya, voy para allá. Acabamos de leer que los discípulos, después de estar en la multiplicación de los panes y los peces, ¿cuántos han oído esa historia? Han leído ese pasaje en la palabra. Después de Jesús multiplicar los panes y los peces, él se aisló como de todos para orar, y los discípulos como que se cansaron de esperarlo y se subieron a la barca y dejaron a Jesús y se fueron en la barca, y en medio del mar venía Jesús caminando. ¿Cuántos han escuchado la historia de Pedro que caminó sobre las aguas y demás? Ok, entonces estaba Jesús caminando sobre las aguas, ellos se asustaron mucho y Jesús les dijo: no teman, soy yo, tranquilos, aquí estoy yo de nuevo. Y bueno, eso fue lo que pasó. Ese es el contexto de la historia. Ya ellos habían visto a Jesús y habían visto a Jesús hacer muchas cosas, y habían visto y habían experimentado ellos mismos a Jesús, porque caminaban con él, dormían con él, sabían a qué olía Jesús, cómo hablaba Jesús, conocían el tono de su voz, conocían a Jesús en plenitud. ¿Sí? ¿De qué se trata hoy la palabra? El Dios que sigo. Al igual que los discípulos, nosotros algún día de nuestra vida decidimos decirle a Jesús: yo te voy a seguir, te voy a servir, y con mi vida voy a dar testimonio de ti. Amén. Al igual que Pedro, Juan y todos los discípulos. ¿Qué pasó cuando Jesús fue apresado? ¿Qué pasó con estos discípulos que dijeron: Señor, y más Pedro, ¿no? Yo me identifico mucho con Pedro porque somos como muy parecidos. Señor, hasta la muerte. Y yo voy contigo hasta el último lugar de la tierra y a donde tenga que ir. ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasó cuando Jesús fue apresado? ¿Qué pasó con ellos? Que se escondieron. Se escondieron y Pedro andaba por ahí dando vueltas a ver qué iba a pasar con Jesús.
y lo maldijo, al igual que Jesús le había dicho como tranquilo, o sea, hoy antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y la última negada fue con maldición, o sea, como ese tal por cual yo no lo conozco, para hacerles amena la charla y que ustedes se puedan identificar con... Se apagó mi celular. Si alguien me puede ayudar a buscar el Salmo 23 en la Nueva Traducción para Todos, se los agradezco, que lo necesito, y se apagó el celular. En fin, Salmo 23 en la Traducción para Todos, creo que es. No, Traducción para Todos, que dice una cosa espectacular. Bueno, entonces Pedro, al igual que tú y yo, en una situación de dificultad, huyó, negó a Jesús y fue al mismo lugar donde Jesús lo había encontrado a hacer lo mismo que había hecho. ¿Y por qué les leo este pasaje? Porque estos discípulos, después de haber... gracias. No están... Pero bueno. PPT. Espérenme un segundo porque, bueno. Si prendiera sería maravilloso. PPT creo que es. No. Es Salmo 23 y dice, el Señor es mi mejor amigo. Es que la tenía lista, pero se apagó mi celular. Denme un segundo, no pierdan el hilo. ¿Sí la encontraste? Devuelvo celulares. Gracias. Pero toda TPT. Gracias. Listo. Antes de seguir les quiero leer esto. Dice, TPT, que no es traducción para todos los pueblos, para todos, ¿sí? Dice, el Señor es mi amigo y mi pastor. Siempre tengo más que suficiente. Me ofrece un lugar de descanso en su lujoso amor. Sus huellas me llevan a un oasis de paz, al tranquilo arroyo de la felicidad. Ahí es donde Él restaura y revive mi vida. Él abre ante mí caminos para el placer de Dios y me guía por pasos de justicia para que pueda honrar su nombre. Señor, aun cuando tu camino me lleve por el valle de las tinieblas más profundas, el miedo nunca me conquistará, porque ya lo has hecho. Quédate cerca de mí y guíame a través de todo el camino. Tu autoridad es mi fortaleza y mi paz. El consuelo de tu amor quita mi miedo. Nunca estaré solo o sola, porque estás cerca. Te conviertes en mi banquete delicioso, incluso cuando mis enemigos se atreven a luchar. Me ungiste con la fragancia de tu Espíritu Santo. Me das todo lo que puedo beber de ti hasta que mi corazón se desborde. Entonces, ¿por qué temeré al futuro? Por tu bondad y amor me persiguen todos los días de mi vida. Luego, después, cuando mi vida haya terminado, volveré a tu gloriosa presencia para estar siempre contigo. ¿Alguien había leído esta maravillosa versión? Nos aprendemos el Señor es mi pastor, nada me faltará de memoria. En lugar de delicados campos. Pero cuando yo leí esta versión, dije, wow, en un devocional decía, el Señor es mi mejor amigo y mi pastor. O sea, aparte de que es mi mejor amigo, me cuida y me guía a los mejores pastos. Siempre tengo más que suficiente. Cuando uno dice, fue más que suficiente, cuando tú comes y dices, uy, no, ya, más que suficiente, ya estoy saciado, completamente llenito, ya no me cabe ni el postre. Es eso, o sea,
yo si lo tengo a Él es suficiente, no necesito nada. Me ofrece un lugar de descanso en su lujoso amor. Sus huellas me llevan a un oasis de paz. O sea, en medio de la dificultad hay un oasis de paz y tranquilidad. Y el tranquilo arroyo de la felicidad es allí donde Él restaura y revive mi vida. Él restaura y revive mi vida. O sea, si estabas muerto, Él te vuelve a dar vida. Él abre ante mí caminos para el placer de Dios. Ni siquiera es para mi beneficio, es para que Dios se plazca en los caminos que abre. Así nos ama Dios. Y nos guía con pasos de justicia para que pueda honrar su nombre. Les regalo este pasaje para que lo tengan, gracias Ivancito, para que lo tengan en su casa y descansen en este hermoso versículo. Es hermosa esta traducción, me encantó. ¿Qué tiene que ver esto con el Dios al que sigo? Entonces volvemos a Pedro. Estos discípulos conocieron a Jesús en su plenitud y aún en la dificultad, porque para ellos esa fue su dificultad, su más grande desierto, era el hombre al que seguían, se fue, se murió, no vino, no se levantó como el rey que ellos esperaban y se enfrentó a este mundo y el otro, sino que este Jesús estaba colgado en un madero, padeciendo y muriendo. Al que habían visto que había levantado hombres de la tumba, al que habían visto sanar enfermos, al que habían visto y escuchado parábolas maravillosas, al que les había dado una nueva oportunidad de vida, al que había sembrado en sus corazones un nuevo espíritu, al que les había devuelto la esperanza, a aquel hombre que les había hablado y les había dicho que Él era el pan de vida eterna, aquel hombre que habían visto convertir los panes y multiplicarlo hasta que sobrase alimento y alimentar con poco a una multitud. A este mismo que habían visto caminar sobre las aguas estaba colgado en un madero. ¿Ok? El Dios al que seguían, su libertador, el Mesías esperado, el que los iba a librar por fin de la esclavitud, estaba colgado en un madero. Ese hombre estaba ahí. ¿Cuántos de ustedes se han sentido abandonados por Dios? En un momento de dificultad, en un momento de soledad, en un momento de crisis, en un momento de una enfermedad de un hijo, en un momento cuando ya yo no quiero a mi marido y lo quiero estrellar contra el planeta, en un momento en que ya no hay una libra de arroz en mi alacena, en el momento en que todo se viene encima. O sea, es como que aquí en Colombia dicen le cayó la roya. ¿Sí? O sea, la roya es un bichito que acaba con las maticas y se come todo el café y se lo come todo. O sea, acaba literalmente con la planta desde la raíz. Es una cosa terrible. Entonces, cuando uno dice le cayó la roya, es como que le cayó todo junto, como que la persona ya no tiene salida, ya no hay respuestas, ya no hay nada que hacer. Y todos nos hemos sentido así en alguna vez. ¿Y qué es lo primero que hacemos? O sea, yo ir a quejarme de Dios. Pero Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Te perdiste? ¿Algo sucedió? O sea, por un momento te distrajiste, o sea, te olvidaste de mí, Dios. Ya no me estás bendiciendo. ¿Qué pasó, Dios? Y nos acostumbramos a que todos los días estamos, Señor, por favor, bendíceme, por favor, dame, Señor, por favor, sáname, Señor, por favor, lléname, Señor, por favor, límpiame, Señor. Todo es todos los días, como la ovejita ahí. Pero Jesús
o Dios, o las bendiciones de Dios, y siempre les digo, no tienen fecha de caducidad. O sea, no es como que la bendición del día de hoy empezó a las 5 de la mañana, se termina a las 5 de la mañana. No, las bendiciones de Dios son perpetuas y sus palabras se cumplen. Algún día tú creíste, estábamos escuchando a Dani y a Iván contarnos de su aniversario, y los felicito por eso, pero no es fácil. O sea, es bonito pararse al frente y decir, ¡ay, estamos de aniversario, qué lindo! Felicítenme todos, y la cara de felicidad. Pero ¿qué ha pasado en estos 6 años? Porque ustedes no son los mismos que en el altar dijeron, sí, acepto, te acepto con tus debilidades, te acepto con tus... Y cuando vienen las debilidades realmente, y cuando viene el hombre y la mujer y se manifiestan tal y como son, dice uno como, ¡ay, Dios mío, yo en qué me metí! No, es así, o sea, es real, el matrimonio es así, no es el cuento de hadas que nos vende Disney, no es así, el matrimonio realmente, como dice la palabra, es sufrido, el amor se sufre, y uno dice, pero yo ¿qué me metí? O sea, yo no conozco a este hombre, o sea, me la cambiaron, no es la misma persona, se enchuquece cada 2 segundos. Sí, o sea, eso es así. Y es lindo decir, uy, llevamos 6 años, son como, lo hemos logrado. La victoria la tenemos. Hemos superado la prueba, hemos pasado el mar 6 veces. O sea, es literal y es lindo verlo. Pero cuando ellos dicen, no, si Dios no hubiera metido la mano, dice, wow. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, decir, uy, Dios, ¿cómo que pasó? Pero volver mi mirada a Él y decir, ok, solamente tú puedes ayudarme. Y leíamos que ese mejor amigo era más que suficiente, era todo lo que necesito. Entonces, ¿a cuál Dios sigo? Los discípulos, por eso les leí este pasaje, andaban con Jesús. Jesús era su líder y ellos andaban con Él. Y se subieron a la barca sin Jesús. O sea, cogieron y dijeron, no, este tipo se demoró, se nos está haciendo tarde, cojamos la barca. Y la palabra dice que era la única barca que había disponible. Y se subieron a la barca y dejaron a Jesús botado. No lo esperaron. ¿Y por qué estaban en ese lugar? Y después de ver las maravillas, o sea, yo soy muy gráfica y muy de imaginar. Entonces yo me imagino la escena, ¿no? Entonces la cantidad de personas que dicen que eran 5,000 hombres, o sea, esto pasó después de la multiplicación. Entonces eran 5,000 hombres con sus familias, o sea, una cantidad de gente impresionante. O sea, era un estadio gigante lleno de personas, era demasiada gente. Y ellos habían visto que con lo poco que ellos tenían, Jesús había alimentado a ese pueblo, ¿sí? Y además que habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en su camino. Habían visto que Jesús había sacado a Lázaro después de 4 días y que ya estaba medio pudrido y lo había sacado. Habían visto cómo había sanado leprosos, aquellos a los que nadie se le acercaba, a los que los habían aislado para que se murieran, pero Él se había acercado y los había sanado. Habían visto cosas impresionantes en Jesús. O sea, habían visto la mano del milagro. Habían visto a ese hombre que querían seguir, el por cual habían dejado todo, porque no es lo mismo que decir, oiga, venga, sígame y yo soy cualquier pelagato, pero era Jesús, y el hombre del que todo el mundo hablaba, el que había transformado la vida de miles. Lo dejaron botado. Dijeron, no, este tipo se demoró. ¿Quién sabe qué se quedó haciendo? Vámonos rápido, crucemos al otro lado. Bajaron del barco a Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. O sea, ¿has visto que Dios transformó
tu matrimonio, ha transformado tus finanzas, todo. Has visto que Dios te ha dado oportunidades, no sé, has visto que Dios te ha sanado, has visto que Dios te ha dado nuevas bendiciones, que abres puertas todos los días, ves el amanecer todos los días, te levantas y hay un sol. Estás sano de COVID. O sea, hay gente que se murió el año pasado de COVID. Hay familias enteras que se murieron de COVID. Y tú estás sano. Y tus hijos y tu familia está sana. Y lo has visto. Y viene una dificultad pequeña, no sé, hay que pagar la luz mañana. No tengo plata. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos del barco a Jesús. O sea, yo necesito que ese personaje esté conmigo montado en mi barco, porque es el que me lo da todo. Leíamos, es más que suficiente. Es todo lo que tenemos, y a veces tenemos una relación con Dios de mitos y leyendas, o sea, extraña, distante. Es así el Dios que estuvo. Es bonito leer la palabra y decir, wow, Daniel, Dios, Jesús estuvo con Daniel en medio del foso de los leones. Es lindo leerlo, pero métase al foso con leones y experimentar, wow, Dios estuvo conmigo en ese lugar. No sé, una enfermedad terminal y decir, wow, Dios me sanó de esa enfermedad. Cuando tú lo escuchas y dices, ay, qué lindo, qué bonito cómo es Dios. Pero seguimos a un Dios lejano, seguimos a un Dios distante. Cuando yo leo en la palabra que Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno se devolvió, wow, ¿a qué Dios siguen? ¿A qué Dios seguía al pueblo de Israel? Al Dios de la bendición, al Dios de la mano, al Dios que los había sacado, pero que les estaba dando maná. Y cuando se cansaban del maná, no, yo ya estoy cansada de comer maná, yo mejor me regreso a seguir siendo esclavo, porque allá por lo menos como cebollas y ajos. O sea, perdón, te está lloviendo pan del cielo y tú quieres volver a la esclavitud a comer cebollas y ajos. No, pues qué delicia de manjar. Así somos. Y bajamos a Jesús del barco y nos cansamos de esperar a Jesús, como respuestas inmediatas. Bueno, ¿qué hubo Dios? ¿Qué hubo Dios mi trabajo? ¿Qué hubo Dios mi esposo? ¿Qué hubo Dios ¿qué hubo Dios la iglesia? O sea, ¿qué hubo Dios las personas? ¿Qué hubo? Multiplicas algo, que algo suceda. ¿Qué hubo Dios? Entonces nos cansamos y decimos, no, este tipo, perdón Dios, este tipo se demoró mucho, como que pues ahí está el barco, rememos a ver qué sucede, toca llegar al otro lado. Y dice, acabamos de leer, decía que vino una tormenta, y en medio de la tormenta, ¿quién buscamos? Cuando nos cansamos de remar, ¿cierto? Ya estaban cansados de remar y vino una tormenta y como que empezamos a mirar para todo lado como, ¿y dónde está? ¿Y dónde está mi Dios? ¿No? Y dice, ay Dios, por favor, auxíliame. Y Jesús siempre ha estado ahí. Jesús estaba en el mar, Jesús estaba ahí, porque ellos voltearon a ver y vieron la sombra y se aterrorizaron. Entonces las bendiciones llegan, ¡pum! Y dice, wow, ¿qué está pasando? Tengo miedo porque ya son tantas que no sé qué hacer. Mi vida ha sido tan transformada que no sé qué hacer. Entonces, pero espérate, o sea, yo siempre he sido Dios, yo siempre he estado contigo, me conoces, has visto cosas mayores. El Dios, ¿a qué Dios seguimos? ¿A qué Dios sigues? ¿Al Dios inmediato? ¿Al Dios que me da la bendición? ¿Estoy detrás del Dios papá banco? Papá dame, papá hazme, como los hijos de papi y mami que solo ven a papá para pedir. Papá, quiero un Lamborghini y tal, y el papá, pum. Papá, necesito un bolso, pum. ¿Ese es mi Dios? ¿Al Dios al que sigo? ¿O a qué Dios sigo? ¿Cuál es mi Dios? ¿A ese mejor amigo que es más que suficiente, que es todo lo que necesito, que en medio de la dificultad, a mí me encanta porque Jesús después les habla a los discípulos en los versículos siguientes y les dice,
Bueno, se los voy a leer para que no sea versión Tatiana. Dice en el versículo 22, dice, al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. O sea, llegaron por el run run. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Claro, ellos no lo vieron subirse al barco. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? O sea, están ahí con Jesús y no lo estaban escuchando. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él les ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. como el muñequito. Muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Ok. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les dijo, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, les dijeron, danos de ese pan todos los días. Jesús les respondió, o sea, no entienden. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean, el que tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Escuchen esto. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no es que Jesús, el hijo de José, conocemos a su padre y a su madre? Y ahora, ¿cómo pueden decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quedarse por lo que les dije. Miren que me perdí. Dejen de quejarse por lo que les dije, pues nadie puede venir a mí a menos que los traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final, como dicen las Escrituras. A todos les enseñará Dios, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios me envió. Les dijo, ¿verdad? Todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban, ¿cómo así? Vamos a cometer canibalismo con Jesús. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman de la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna ustedes, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrán vida eterna, y yo los resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido maná, sino que vivirán para siempre. Amén. Yo no sé si a ustedes les carcomió algo en su alma cuando leímos este pasaje. Pero así estamos detrás de Jesús, como Jesús me dio un empleo y ya después a los 2 días estoy agarrada con Jesús porque no me da, no sé, el viaje que quiero. Y estamos así como este pueblo diciéndole, bueno, pero haz algo, o sea, haz milagros. No hemos visto, o sea, Moisés le dio al pueblo, acababan de ver que se había multiplicado el pan. Acababan de ver que él no se había subido a la barca y aún estaba al otro lado. ¿Cómo hizo? No sabemos. Pero ellos estaban detrás de la mano de Jesús, de lo que Jesús podía hacer, no de él, no de conocerlo y recibir lo que realmente les estaba tratando de decir. Les estaba diciendo, oiga, coma de mí y ya no despreocúpese por el pan que se daña. Despreocúpese por esas cosas. Por eso leíamos, es que Él es más que suficiente, lo es todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Esa es una canción. Pero es eso, Él es todo para mí. Y si yo tengo a Jesús, el Salmo 23 normalmente dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso suena lindo, pero cuando algo te falta, ¿qué es lo que haces? ¿Qué hacemos? ¿Estamos igual que los 10 leprosos? ¿Estamos igual que los leprosos? Somos limpios y sanos, somos transformados, somos limpios y sanos, y de un momento a otro nos olvidamos de Dios. Dios restauró nuestro hogar y ahora nos olvidamos de Dios. Y no volvemos a Dios. Y no es que vengas a la iglesia y estés en la iglesia desde que amanece hasta que te duermes. No se trata de eso. Es que tengas una relación con Dios. Que Jesús no sea solo el que me da el pan de vida, el que me da agua, el que sacia el que suple mis necesidades, sino que Jesús sea mi amigo. Que esté en mi barco todo el tiempo, que esté subido en mi barca, que yo no lo baje cuando ya no lo necesito, que me canse de esperarlo y entonces empiece a remar, y cuando me canse y venga la tormenta, en medio de mi hacer, el de buscar soluciones en mi carne, ahí sí voy a buscar a Dios. Ay, ahora el único que me puede ayudar, Dios. No, es que Él lo sea todo. Entonces por eso yo les decía, ¿cuál es el Dios al que sigues? ¿El Dios de la mano? ¿Estás siguiendo a Dios o Dios está contigo? Dios es mi amado, es todo, es mi Padre, es todo lo que yo necesito. ¿Estás siguiendo a alguien o estás con alguien? ¿Tienes una relación con alguien? No es lo mismo cuando yo digo, yo conozco a Michael Jackson. Todos conocemos a Michael Jackson, lo vimos en televisión, en videos y sabemos quién es.
pero yo no conocí a Michael Jackson. Yo no conviví con Michael Jackson, yo no sé cómo era realmente. Creo que sé cómo era Michael. Es una referencia extraña, pero quiero que me entiendan. Creo que es como era Michael Jackson. Creo saber quién era Michael Jackson, pero yo no conozco a Michael Jackson. Y así estamos con Jesús. O sea, somos los seguidores, como estas estrellas a las que seguimos a Jesús, conocemos quién era, sabemos, pero no tenemos una relación cercana con Jesús. Entonces, ¿a qué Dios sigues? Pedro, el discípulo de Jesús que dejó todo, dijo, ¿sabes qué? ¿Para dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Se puso la 10 y siguió a Jesús. Pedro siguió a Jesús después de la pesca milagrosa. Yo me imagino que él dijo, wow, o sea, yo duré toda la noche pescando y no pesqué nada. Este hombre da una palabra y yo sigo su palabra y pues nunca me va a faltar nada porque yo estoy con él. Cuando él nunca entendió que Jesús era pasajero, que él iba a estar ahí, pero que le estaba entregando a él las herramientas para el que viviera una vida en abundancia. Y le dijo, ya no vas a ser más ya te voy a hacer pescador de hombres. Ok, sí, Señor. Y todos le decimos, sí, amén, Dios, tú me vas a prosperar. Y amén, Dios, porque tú sanas. Y amén, Dios, porque tú restauras. Y amén, Dios, porque tú eres bueno. Y amén, Dios, tal, y amén. Y a veces nos volvemos religiosos. Y hay gente que se la pasa leyendo esto para ver cómo puede juzgar al otro. Y cómo le puede decir cómo tiene que vivir su vida. No puede usar pantalón, porque la palabra dice... Por Dios. Hay gente que se aprende esto de memoria para ver cómo hace tropezar al hermano, para decirle, yo soy más santo que usted. ¿A qué Dios está siguiendo? Aquel que dio la vida por el que estaba colgado al lado de él en el madero. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que estaba ahí colgado en el madero no hizo discipulado, no estudió teología 5 años, no se puso una aureola de santidad, nada de eso. Lo reconoció y creyó que él era Jesús, aunque estaba en las mismas condiciones. Yo siempre he dicho, ese hombre que estaba al lado de Jesús es de admirar, porque creer en un Dios caído que está crucificado al lado mío, que se va a morir igual que yo, decir, oiga, sí, usted como que es el Hijo de Dios. Ese creyente sí era de admirar, porque ver al Dios soberano y supremo que, uy, no, es que, mira, levantó a Lázaro, sana a la gente se sana, o sea, al Dios popular, al que todo el mundo quería seguir, pero el que está al lado en el madero, igual de golpeado que yo, con el mismo dolor, y decir, yo creo, sí, que tú eres el Hijo de Dios. Ese hombre sí creyó realmente, pero sus discípulos quisieron, se escondieron. Y Pedro, ¿qué hizo? Volvió a pescar porque no hay nada más que hacer. ¿A qué Dios estamos siguiendo? Iglesia, familia, estamos detrás del Dios del Salmo 23 que dice, ya me levanto todos los días, Señor. El Salmo 23 dice que nada me faltará y que tú me llevarás a lugares, no sé qué, bla, 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 bla. O realmente la versión que leímos que dice, Él es mi mejor amigo y Él es más que suficiente. Él es todo lo que necesito. ¿A qué Dios estamos siguiendo? ¿Al Dios de una obra? ¿Al Dios que sigo porque me toca o porque es chévere ir a la iglesia? ¿O al Dios que meto en mi cama en medio de la dificultad y lloro con Él y le digo, Señor, tú y yo vamos a salir de este desierto? Tú y yo vamos a caminar al otro lado del mar. Tú y yo, a mí me encanta ese pasaje que dice que Daniel le dijo, aunque no me salvaré,
aunque no estuviese. A Job, perdón. Aún, aunque él no me salva, sí, que le dicen como, ¿sabe qué? Maldiga a Dios y muérase. Dice, no, aunque no hiciera nada, yo lo voy a seguir amando. Qué difícil es estar en medio de la dificultad y decir, ¿sabes qué, Dios? Aunque no me saques de la enfermedad, mi amor por ti no cambia. Aunque no haya nada que comer en mi mesa, mi amor por ti no cambia, porque tú eres todo, eres el pan de vida eterna. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo, primero le sacó sus maridos a relucir y le dijo, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y a veces lo leemos por encima, pero lo que Jesús le quería decir es, eso que estás buscando en los hombres para saciar tu sed, si bebes de mí, ya no vas a necesitar a un hombre que sacie tu sed, porque yo la sacio. Quería decir, ámame a mí para que encuentres el valor que tienes como mujer y dejes de estar buscando saciar tu sed para que alguien te ame. Porque nunca dice en el pasaje que esta mujer era una mujer de la vida muy alegre o que cobraba por sus servicios. Dice que había tenido maridos. Eso quiere decir que convivía con ellos. Ella estaba buscando saciar sus necesidades emocionales. Y Jesús le dice, ven, toma de mí, bebe de mí y no tendrás sed jamás. Cuando hacemos lo que los discípulos hicieron, y es, bueno, ya Dios me bendijo, muchas gracias, amén, hermano, aleluya, pero yo tengo afán, mi vida va a mil y Dios es como lentico. Jesús como que se quedó, como que se embolató, subámonos al barco y dejemos a Jesús. Lo que les quiero dejar en el día de hoy es, no seamos como los discípulos, no bajemos a Jesús de la barca, porque aún en medio del desierto Él va a estar contigo. Así tú no veas su mano inmediata, porque somos de respuestas inmediatas, ¿no? Necesito sanidad, quiero ver la sanidad mañana. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y no, Dios es un Dios de procesos. Hay gente que me dice, ¿y por qué Dios permitió que el pueblo estuviera 40 años en el desierto? Y realmente tú ves el mapa y el camino es corto. Ellos lo que hicieron fue darle vueltas al camino, porque no estaban preparados para lo que Dios les quería entregar. Y Jesús estaba preparando a su pueblo en el proceso. Dios estaba limpiando a su pueblo en el proceso. Y Dios es un Dios de procesos, porque desde el Génesis Dios nos dice que Él hizo todo lo que vemos en 7 días. Y el 7º día dijo, oiga, estuvo bueno lo que hice, y descansó. Dios pudo haber hecho así y haber creado todo, pero Dios es un Dios de procesos. Y Él te está llevando a la tierra que Él te quiere llevar en medio de tu proceso. Daniela e Iván no son los mismos porque han vivido un proceso. Si Jesús hubiese aparecido en su vida como Aladín, hubieran dicho, necesitamos solucionar esto y esto hubiera sido mágico, no lo valorarían tanto. Pero las lágrimas, las luchas, las dificultades, el paso a paso, la escalerita que han tenido que vivir, han hecho que valoren el proceso. Digan, wow, sin Dios no lo hubiésemos logrado, yo sin Dios no llego a este lugar. Entonces ama al Dios del proceso, el que camina contigo. Tú ves en la palabra, y aún el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos fue un tiempo de transformación, de cambiar esos hombres y volverlos sus seguidores para que ellos pudiesen ser enviados y transmitir a ese Jesús que vivieron y depositarlo en otros. Ama tu proceso. Yo no sé lo que tú estés pasando en tu proceso y cuál sea tu desierto y tu situación y tu lago y tu tormenta, no sé cuál nombre que le quieras poner, pero deja de buscar respuestas inmediatas,
Busca al Dios del proceso, el que te va a enseñar a tener unas finanzas sanas, porque en medio del proceso te va a decir, estás gastando mucho, hijito, y te va a empezar a enseñar paso a paso a manejar tus finanzas. Al Dios que te va a enseñar paso a paso a criar tus hijos. Al Dios que te va a enseñar paso a paso a tener una relación sana como pareja. Al Dios que te va a enseñar paso a paso a esperar en el proceso de la dificultad, a ver la transformación en el otro. Mira, a nosotros nos han llegado parejas que dicen, ya no me lo aguanto más, ese hombre no va a cambiar nunca en la vida. Y tú le dices, cambia tú. No, pero es que yo no tengo nada que cambiar, yo soy San Fulanita o San Fulanito. Cambia tú. Y empiezan a hacer un proceso de cambio y se dan cuenta que al cambiar hacen influencia sobre su pareja, y la persona empieza a tener cambios y ama su proceso. Oiga, de verdad, yo cambié y mi esposo fue transformado. Amen el proceso. Dios no es un Dios de respuestas inmediatas. Si tú estás buscando a Dios porque necesitas una respuesta hoy, primero, aunque Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida y puede transformar tu vida hoy, pero primero hay un proceso en tu corazón, en tu mente. Tu fe es aumentada. Son muchas cosas las que hacen que el proceso tenga un fin. Ama al Dios del proceso. Para terminar, les dejo a qué Dios sigues. Al Dios inmediato, al Dios bibliazos, al Dios religioso. ¿A qué Dios sigues? Al Dios que es todo, el más que suficiente. Yo les invito a que se lean ese pasaje en esa traducción, que es TPT, que dice que Dios es nuestro mejor amigo. Que se lean ese pasaje, que lo hagan realmente vida en su vida, que se lo metan en los huesos y digan, Dios es mi mejor amigo, pero es más que suficiente. Si te tengo a ti, Dios, yo voy a poder con la enfermedad. Si te tengo a ti, Dios, yo voy a poder con las finanzas. Si te tengo a ti, yo voy a poder con mis emociones. Si te tengo a ti, yo voy a poder con mis vicios. Si te tengo a ti, Dios, voy a poder con todo. Lo último que les quiero dejar es, cuando Moisés está en medio de pasar al otro lado, él va a Dios y le pide auxilio. Le dice como, auxilio, vienen detrás de nosotros, hay agua al frente, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, ¿qué haces aquí orando? Levanta lo que tienes en las manos y haz que el mar se abra. Muchas veces esperamos a que Dios mágicamente descienda entre las nubes y solucione tu situación. Dios, nos vamos a Dios y le decimos, Señor, por favor, transforma a mi esposo, y estamos esperando que Dios descienda de las nubes, se le presente a tu esposo y le diga, ¿por qué estás actuando de esta manera? Yo soy Dios y te voy a decir cómo te tienes que comportar. No. Dios está esperando a que tú te levantes en medio de tu proceso con lo que tienes en tus manos, con tus herramientas, y libres tus batallas. Así que familia, amigos, queridos hermanos, si tú tienes una situación, no sé cuál sea, el Dios al que sigues te está diciendo, Andrés, Felipe, Juana, no sé, levántate con tu vara, con lo que tienes en tus manos, y libra tu batalla en medio del proceso. Y aunque no veas nada, aunque solo veas agua al frente de ti, sigue insistiendo en lo que Dios puede hacer en medio de las circunstancias. Es que yo no veo nada, es que yo solo veo oscuridad, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde. Pero pastora, si usted supiera lo que yo estoy viviendo, si usted se pudiera poner en mis zapatos,
si usted supiera todo lo que me duele en mi corazón. No tengo que saberlo, pero Dios sí lo sabe. Y Él es más que suficiente y Él lo puede hacer. Él puede transformar tu mar y puedes pasar en seco al otro lado en victoria. Pero tú tienes que hacer la acción. Para Dios era fácil coger a su pueblo, subirlos a una nube y llevarlos al otro lado, porque es Dios. Pero el pueblo tenía que caminar y llegar al otro lado, en medio de la gloria que estaban viendo, de poder pasar en seco al otro lado y que se abriera el mar y llegaran con vida al otro lado. Y después voltear a la mirada y darse cuenta que sus enemigos habían sido acabados por su Dios. Pero tienes que hacer la acción, tienes que hacer algo por ti, tienes que orar por tu esposo, tienes que orar por tu familia, tienes que levantarte todas las mañanas, esforzarte y ser valiente y ganar tus victorias, tus pequeñas victorias. Hoy voy a levantarme y voy a orar y voy a dejar de quejarme. Hoy se acaba la queja en mi casa. Ese es un proceso, un pequeño escalón en medio del proceso para que Dios te bendiga. Entonces, primero quita la queja de tu boca, de tu mente, de tu cabeza, y tienes un primer escalón, la pequeña victoria. Hoy ganaste una pequeña victoria. Nadie se hace un gran deportista de la noche a la mañana. Nadie se hace un gran cantante de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Es pequeñas victorias. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque queremos conocerte en plenitud y queremos que tú seas nuestro Dios más que suficiente. Lo que necesitamos, Dios. Gracias por dejarnos en la palabra decirnos que tú eres el alfa y la omega, de principio a fin, todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Dios, yo te doy gracias por mi proceso, porque aunque yo no lo entienda, tú sí sabes el punto final. Tú sabes, Señor, cuál será el último punto en medio de mi situación. Dios, tú sabes cuál es la tierra prometida, el lugar al donde me quieres llevar. Dios, tú sabes cuál es el fin de mi enfermedad. En medio de mi situación, el para qué, no el por qué. Dios, tú sabes para qué vivo una situación emocional que vivo. Dios, tú sabes para qué me has llevado en tantas situaciones y procesos. Dios, tú sabes para qué lucho con mis finanzas. Dios, tú sabes para qué lucho con mi matrimonio. Dios, tú sabes, Señor, para qué lucho con lo que lucho, Señor. Dios, yo hoy te pido perdón, Jesús, porque yo te bajé de mi barca. Porque en medio de mi prontitud y el resolver todo a gran velocidad, tú me has hecho entender que si yo te bajo de mi vida, de mi situación, si tú dejas de ser el capitán de mi barco, Dios, voy a tener tormentas y dificultades y me voy a agotar y va a ser más difícil llegar al otro lado. Pero la paz y la tranquilidad que nos da Dios, el que tú estés en medio de la barca, en mi situación, Dios, nos hace tan dependientes de ti. Padre, yo te pido en esta mañana que cada uno de nosotros podamos tener una relación contigo dependiente, donde podamos, Señor, experimentar tu presencia todos los días, que podamos entender que tú lo eres todo en nuestras vidas, que dejamos de tener una relación distante, religiosa, onomatopeya, Señor, que creamos, Dios, que eres un Dios lejano, el Dios de Moisés y Abraham y Jacob, y empecemos a creer que eres nuestro Dios, que eres mi Padre,
que si yo te tengo a ti nada me va a faltar. Y así como Jesús le decía a este pueblo que solamente estaban buscándolo por lo que les da de comer y por sus respuestas sobrenaturales, tú eres el pan de vida y de ti debemos alimentarnos todos los días. Gracias, Señor, por dejarnos tus palabras que son pan de vida para nuestras vidas y nos hacen levantarnos todos los días en bendición. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel y porque no te has dado por vencida conmigo. Gracias porque si yo voy a ti me recibes con los brazos abiertos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Espíritu Santo, ven y haz habitación conmigo. Ven y revístete de mí para que me lleves por los caminos correctos, para que realmente yo sea pastoreado por ti y llevado al lugar donde tú nos quieres llevar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que te reveles a nosotros en plenitud, para que podamos conocerte como el Dios total, el Dios pleno, el Dios suficiente. Señor, yo te pido que tus hijos dejemos de tener una relación distante contigo, que tú seas lo último que busquemos, sino que sea tú lo primero en lo que pensemos al levantarnos y lo último en lo que pensemos al acostarnos. Que podamos tener una relación cercana a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que seas revelado en esta mañana a todos tus hijos y, Señor, tu corazón sea expuesto a ellos para que puedan realmente conocer al Dios de milagros, para que puedan conocer al Dios suficiente, al que lo es todo, al que es Padre, al que en medio de las circunstancias es esposo, al que en medio de las circunstancias es amor, es amigo, es hermano. Eres todo lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos por esta mañana, por lo que nos has hablado hoy en nuestras vidas, y te pedimos que sigas transformándonos de gloria en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Woo!